pero la verdad que es bastante dinámico. Eso, con cada actualización de Packet Tracer cambia las condiciones. También ahora cambió mucho la plataforma web del año pasado a ahora. Entonces, digamos, puede ser que tengan problemas como que no. Bien, bueno, ya estamos más o menos. Les voy a empezar a compartir eh, navegador. Así vamos conversando los temas que nos quedaron. Bien, díganme cuando me vean la pantalla. Profe. Ahí se ve. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, me dijo Verónica que ustedes la clase pasada llegaron hasta el capítulo o al subcapítulo 11.3. A partir de este punto aproximadamente habían terminado de conversar, ¿es así? Alguien que se acuerde bien, digamos, yo no estuve presente, pero para no volver a repetir algo que ya se dio. Sí, pero salteamos varios, no importa eso, ¿no? No, 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 obviamente hay temas, digamos, que los vamos salteando más que nada por una cuestión que los lean ustedes. Realmente, digamos, no vale la pena detenerse en algunos puntos, son netamente teóricos y no tienen mayor complejidad de lo que está escrito. A ver, de hecho, ustedes a este punto ya, si estuvieron leyendo por su cuenta, se darán cuenta que la currícula es muy, muy detallada, al punto de que hasta lo pueden leer ustedes solos. Pero bueno, así incluso hay temas que mejor profundizar y mejor que se saquen las dudas y mejor que consulten, por ejemplo, con lo que viene hoy, justamente, que es un tema central, les diría. Digamos, lo que vamos a ver hoy en esta clase y en la clase que viene, eh, les puedo asegurar que es el punto donde más confusión, o podríamos decir el tema más complejo desde el punto de vista práctico-teórico. Digamos, cuando lo vemos se van a dar cuenta que es una pavada, porque realmente lo es. O sea, no tiene el nivel de dificultad para un chico de secundaria, incluso menos. O sea, no es una cuestión de cálculo avanzado, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que requiere un poquito de práctica, nada más, un poquito de práctica mental y rapidez en el momento, porque ¿qué pasa? Muchos de ustedes, lo digo desde el punto de vista de la experiencia que tenemos año a año, ¿está bien? Muchos de ustedes, no digo la mayoría, pero muchos llegan al final sin haber practicado este tema, que es la edición de subredes. Y entonces eso les atrasa todo el examen y no llegan a finalizar o cometen muchos errores, porque como les digo, el examen final, digamos, este tema en particular lo tienen que tener bien hecho sí o sí. Si no tienen bien hecho este tema en la práctica, no se aprueba el examen. Es lo primero que les tomamos, lo primero que tiene que estar bien. Si esto no está bien, no pueden seguir adelante porque es basiquísimo, digamos. Es más, de esto, en los próximos SNA, digamos, los próximos cursos de redes que van a seguir, van a tener que hacer esto, digamos, con los ojos cerrados. Entonces, es una cuestión de práctica y nada más. Es muy sencillo, pero lo tienen que saber hacer. Así que bueno, vamos a arrancar un poco con la temática. Primero, antes de llegar a eso, bueno, vamos a hablar un poco de las tipologías o las diferencias que hay entre los distintos grupos de direcciones IP. ¿Sí? Em, Ahora hablando, ¿no? de IPv6, perdón, IPv4 puntualmente, o sea, nos metemos de lleno en lo que es división subred y demás de IPv4, IPv6 lo dejamos para la próxima clase, un poco más adelante. Pero bueno, vamos a ver que dentro de IPv4, ustedes estuvieron hablando la clase pasada de la estructura de la dirección IPv4, cómo está conformada, sus 32 bits y demás. Teníamos 2 a la 32 combinaciones posibles de direcciones IPv4. Pero dentro de esas 2 a la 32 posibles direcciones, no todas son iguales, no todas se utilizan libremente, ¿sí? Hay un montón de subclasificaciones de grupos de direcciones IPv4, pero una de las más importantes o la que más van a escuchar si siguen en esto del mundo de las telecomunicaciones en general, es la división entre grupos de direcciones IPv4 públicas y direcciones IPv4 privadas, ¿sí? ¿Esto cómo surge? ¿Por qué hay direcciones IPv4 públicas y privadas? Bueno, por empezar vamos a definirlas. Las direcciones IPv4 públicas son direcciones IP que se pueden enrutar en Internet. Es decir, los paquetes cuyas direcciones IP de destino y origen son direcciones IPv4 públicas pueden atravesar todos los routers, ¿sí? En Internet y recorrer el mundo entero, básicamente. No hay ningún tipo de problema en ese sentido. Pueden circular libremente. Ahora, los paquetes cuyas direcciones IP sean direcciones privadas, del rango de direcciones privadas, son direcciones que no son enrutables en Internet, ¿sí? Es decir, todo tráfico que contenga direcciones IP privadas
va a llegar hasta los límites, los bordes de Internet, es decir, va a llegar hasta el router de sus casas, podríamos decir, las LAN privadas, que se llaman, ¿sí? Redes domésticas, hogareñas, de oficinas o de empresas incluso, pero siempre que, no, que ese tráfico no salga hacia Internet. Automáticamente cuando ese tráfico quiere salir a Internet, los routers de los proveedores de Internet directamente lo descartan. ¿Está bien? Es así de sencillo. O sea, esa es la funcionalidad de las direcciones IPv4 privadas. Mantener el tráfico dentro de redes, justamente, valga el nombre, privadas. Ahora, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se inventó este rango de direcciones privadas, siendo que podrían ser todas públicas? Bueno, básicamente se generó, capaz que ya lo mencionaron en las clases anteriores, por la falta de direcciones IPv4, por el agotamiento de direcciones IPv4. Si bien son un montón de direcciones, 2 elevado a la 32, como les dije, ya a mediados de los 90, un poco antes, la gente que, digamos, el DIANA, que es uno de los organismos que se encarga a descentralizar y distribuir las direcciones IP públicas, porque las direcciones IPv4 públicas, no sé si lo mencionamos, las direcciones IPv4 públicas son únicas, ¿está bien? No unicast, aparte de unicast, únicas, digamos que no hay dos iguales. Entonces, ¿por qué? Porque representan justamente un equipo, la dirección IP de un equipo único a nivel mundial. Es, digamos, llegar a un servidor de Google, un servidor de Netflix, a una dirección de una página web de una empresa, etcétera, etcétera. Todos esos servicios que están dando vuelta en Internet tienen que tener una dirección propia que lo identifica unívocamente en el mundo entero. Entonces, esas direcciones son públicas y para que se mantenga esa unicidad de la dirección, es decir, que no esté duplicada en algún lugar del mundo, hay un organismo que las centraliza y las reparte. Ese organismo es el IANA, es un organismo que está en Norteamérica, está unido y reparte, digamos, se encarga de un montón de cuestiones administrativas de Internet, entre ellas, por ejemplo, administrar las direcciones IPv4 públicas. Después, a su vez, más adelante hay un gráfico, se reparten a nivel mundial, por continente, después por país, y cada, digamos, cada proveedor de Internet tiene que solicitar a ese organismo que les dé una cantidad de direcciones IPv4 públicas, que obviamente se las reserva para esa entidad y para nadie más, ¿no? Es como una bolsa que van sacando. Bueno, como les digo, hace cosa de 30 años se percataron, digamos, ¿no? Los organizadores de Internet, el IANA y demás, que las direcciones IPv4 se iban a agotar en algún momento. De hecho, ya se agotaron año 2015, 2015, 2016 se repartió el último bloque de direcciones IPv4, ¿sí? No quiere decir que no haya más, porque en realidad se repartió el último bloque, pero todavía los proveedores de Internet no la terminaron de usar completa, se guardaron algunas direcciones, pero en realidad ya se repartieron a nivel mundial. Parecían muchas direcciones, pero cuando empezamos a ver la cantidad de servicios y empresas y entidades que hay a nivel mundial, se dan cuenta que ese número realmente, y usuarios de Internet, se darán cuenta que quedó corto, ¿no? Entonces, básicamente hubo que subsanar ese problema, porque nos quedamos sin direcciones IPv4 públicas. ¿Cómo hacíamos para conectarnos a Internet cada uno de los usuarios, cada una de las personas a nivel mundial? Si, digamos, cada uno en su casa o con su teléfono o con lo que fueran tiene que salir a Internet en una dirección única y no hay más direcciones, ¿qué pasa? Bueno, entonces ahí entró el tema de las direcciones privadas. Las direcciones privadas se reservaron, son estos rangos de direcciones que ven acá en pantalla, ¿sí? Las direcciones son el rango de la 10.000/8, 172.16/12 y 192.168/16. ¿Sí? Y acá está el rango, es decir, desde la primera a la última dirección que extiende cada uno de estos grupos de direcciones privadas. Profe, Esta, perdón. sí, En la segunda línea de la tabla esa, en el rango, ¿no? sí, Está del 172.16 a 172, ¿no sería 172.16 también? no, porque fíjate que es /12, no es /16. Lo que vos decís es si esto fuera /16 y llegar hasta acá, entonces tendrías estos dos Ah, octetos fijos. está, La gracias. realidad es que nosotros estamos acostumbrados en muchos casos a ver direcciones que siempre empiezan con 172.16 porque es el rango de las privadas, pero en realidad el rango llega hasta las 31 incluso. O Claro, está, sea, gracias. bien. Entonces, este rango de direcciones privados, como les digo, tiene la particularidad, contrario a las direcciones públicas, que no tienen que ser únicos. No necesitan ser únicos a nivel mundial. De hecho, nosotros, ya se habrán dado cuenta ustedes que
cuando se mueven de una red local, de una LAN a otra, en sus casas van a la facultad, van a otro instituto, se conectan en un bar al Wi-Fi o lo que sea, siempre les va a dar, siempre van a tener en sus dispositivos una dirección IP de alguno de estos rangos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Son direcciones privadas y como les dije, no se enrutan a Internet. O sea, los paquetes que tienen estas direcciones IP de origen o de destino no salen hacia Internet. O sea, más bien dicho, salen de sus dispositivos, llegan hasta el proveedor de Internet y el proveedor de Internet los descarta. ¿Está bien? Entonces, por ese motivo es que estas direcciones se pueden utilizar repetidamente en todas las LAN privadas del mundo. ¿Se entiende? Porque no salen hacia Internet, nadie las visualiza por fuera de su rango local, de su red local, ¿sí? En sus casas, en sus oficinas, donde fuera, los equipos se ven todos contra todos, tienen conectividad IP entre ellos, dentro de estas redes. Pero cuando tienen que salir de estas redes, recurren al proveedor de Internet y el proveedor de Internet descarta ese tráfico, ¿sí? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre direcciones privadas y públicas? Digamos, unas son para enrutar Internet, las otras no. Estos son los rangos de direcciones privadas. Se pueden repetir las direcciones IP privadas en todas las redes privadas del mundo. ¿Está bien? Y privadas quiere decir eso, ¿no? Digamos, pueden tener una conexión a Internet o varias, pero el tráfico contenido de esas redes no va a salir hacia Internet, no se va a enrutar hacia Internet, más bien dicho, en principio. Pero en algún momento tendría que pasar a una dirección pública Y para... ahí Ah, vamos a lo perdón, siguiente. perfecto. Sí, 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 no, está perfecto. Estaba dando el pie para que me pregunten eso. Entonces, yo le dije, ustedes están en sus redes locales, en sus casas, ¿cómo hacemos para salir a Internet si todos tenemos conectividad a Internet? Bueno, ahí hay que hacer un pequeño truco, digamos, de cómo salimos a Internet, ¿no? Porque yo les digo, bueno, el tráfico queda contenido, es decir, sus máquinas en sus casas se hablan con estas direcciones, van a ver si ustedes hacen un ipconfig, ¿sí? En sus redes, van a ver, déjenme que les... Ah, no les puedo mostrar, tengo que compartir las pantallas. Esperen un segundo. Si quieren, ustedes abran el símbolo del sistema en sus máquinas y hagan un ipconfig/all. Y van a ver, ahora yo les muestro el mío. Esperen que lo ejecuto. Y les comparto la pantalla. Y van a ver dónde están. Bien. Fíjense, ahí también les compartí mi símbolo de sistema. ¿Lo ven? Fíjense, yo acá Sí, tengo sí. en mi conexión inalámbrica, estoy por Wi-Fi, fíjense que tengo una dirección, o sea, otorgada por DHCP por mi router, que es la 192.168.011. Está, como siempre les digo, dentro del rango de las privadas. Esa es la dirección de mi máquina. Si yo tengo otros dispositivos que los tengo en esta red conectado, van a tener otras direcciones dentro de este rango, de la 192.168.0, porque acá la máscara es /24, como ven acá. Café. Perdón, Sí, DHCP es el protocolo que asignaba las direcciones, ¿no? En el router. exactamente, ya lo van a ver más adelante, pero sí, es el protocolo encargado de automáticamente darme o prestarme una dirección IP para mi dispositivo. En este caso me tocó la OSI. Yo lo podría configurado manualmente también, pero en este caso lo obtuve por DHCP. Pero bueno, puntualmente a lo que voy es que tengo una dirección IP privada. Y tal vez en sus casas ustedes tengan la misma dirección o otra del mismo rango, tengan la misma red 192.168.0/24, porque como les digo, se puede repetir en todos lados. Y los equipos dentro de sus redes locales se van a comunicar con estas direcciones IP. Ahora bien, la pregunta que hizo uno de sus compañeros y que viene acá en la currícula, ¿qué pasa si nosotros queremos, y de hecho lo hacemos todo el tiempo, salir a Internet? Porque yo dije, bueno, el tráfico cuya dirección de origen es privado, o destino también, ¿no? Es privado, no va a ser, o va a ser aceptado por el router de mi proveedor de Internet, pero lo va a descartar ese tráfico. Entonces yo no podría navegar por Internet. Nadie en mi red local podría navegar por Internet. Bueno, entonces ahí entra este pequeño truco, o este protocolo en realidad. eh, no es un protocolo, ¿no? En realidad es un mecanismo que se llama NAT, o nateo, ¿está bien? Que es la traducción de direcciones de red. Eso es NAT. El nateo o NAT es, como les digo, un mecanismo por el cual los routers, o sea, se puede configurar tanto en los routers domésticos como en el router proveedor de Internet. Digamos, eso es parte de la configuración que pueda llegar a tener este proveedor de Internet. En definitiva, lo deciden ellos.
pero es un mecanismo que lo que nos va a permitir es que a los paquetes que tengan direcciones de origen IP B4 dentro del rango de las direcciones privadas, las va a esconder o las va a transformar en direcciones IPv4 públicas, ¿sí? De manera que ese tráfico que viene desde una red privada pueda llegar a navegar por Internet y llegar obviamente a una red remota, ¿sí? Ahora no vamos a ver NAT. NAT lo van a ver más adelante en el detalle, cómo configurarlo, cómo es el mecanismo de funcionamiento, pero digamos, ahora lo que tienen que saber es que justamente es una manera, ¿no?, de lograr esto, ¿no?, de lograr que mi tráfico con dirección de origen privada salga a Internet, e incluso tráfico que viene desde Internet hacia mi red privada vuelva, ¿no? También para que ingrese el tráfico. En Una los dos pregunta. sentidos funciona. Sí, Comentaste que el que rechaza, digamos, el tráfico de las direcciones privadas es el proveedor de Internet. ¿Se rechazan exactamente. en el router del proveedor o se rechazan en el mismo router de uno que no las manda? Se rechazan en el proveedor. Lo que pasa es que nunca llegan normalmente este mecanismo de nateo que yo les comento, normalmente lo tienen en el router que tienen ustedes en su casa. Ajá. Entonces directamente ya llega nateado, como se dice, o sea, el tráfico que sale del router de sus casas ya tiene una dirección IPv4 pública. Ah, perfecto. Normalmente. Puede que no, no hay problema, porque si no lo tiene, el router del proveedor de ustedes les va a recibir ese tráfico y ahí va a ser la traducción. Digamos, pero ustedes no se, o sea, ya está todo armado para que los clientes que tienen acceso a Internet no en ningún momento, digamos, tengan una mala configuración y tengan esa situación donde le esté llegando tráfico privado que él tenga que descartarlo. Pero de todas maneras, los routers proveedores de Internet tienen internamente siempre configurado el mecanismo para rechazar las redes privadas. ¿Sí? Sí, Esa, sí. esa es la respuesta, digamos. Depende. Normalmente se hace, o sea, se evita esa situación. Esa situación no se da, porque si se diera esa situación que vos decís de que estás mandando tráfico privado y lo tienen que descartar, claramente vos no tendrías conectividad a Internet. Entonces, algo salió mal. Eso es una mala configuración que no se da casi nunca. Un proveedor de Internet, raro que se equivoquen, puede pasar, pero raro que se equivoquen con eso y hagan que sus clientes se queden sin poder navegar porque le pifiaron, digamos, a la configuración del direccionamiento privado. ¿Sí? No, yo lo que veía Y que si iban del router del usuario al router del proveedor había mucho tráfico, digamos, que era innecesario, después. claro. Claro. Exacto, exacto. Por eso es que se hace normalmente en el modem router del cliente. Normalmente se hace acá. El nateo. Es decir, esa traducción para que ya el tráfico que salga sea público, o por lo menos tal vez no sea, tal vez la dirección IP con la que sale esa traducción no es pública, sino que es privada, pero de un rango, dentro de un rango de privados que el proveedor acepta y después el proveedor nuevamente hace otro nateo y ahí sí sale con una dirección pública. Y de esa manera pueden llegar también los servicios de vuelta a Internet. Porque acuérdense, ustedes mandan tráfico con direcciones IP de origen privadas desde sus redes, van a buscar un servicio a Internet y después el tráfico de ese servicio tiene que volver hacia sus máquinas. ¿Sí? La respuesta del tráfico tiene que volver y tiene que volver también apuntando a una dirección privada, cosa que no podría. Por eso es que apunta a esa misma dirección IPv4 pública que está escondida con el nateo, más bien dicho. Está escondida su dirección privada acá adentro, atrás de una dirección pública. ¿Se entiende? Ya lo van a ver bien cuando demos nateo, pero lo que hace el router en definitiva es cambiar la IP de origen y destino de ese tráfico y le pone una dirección IP pública. ¿Se entiende? Después hace otras cosas más para poder identificar a quién pertenece Sí, el sí. paquete. No solamente le pone IP pública, no es que reemplaza uno a uno, porque si no sería estaríamos teniendo el mismo problema. Si reemplazamos cada IP privada por una IP pública, nos agotamos las direcciones. Ese fue el problema original, que no teníamos suficientes direcciones públicas. Entonces, si hacemos una conversión uno a uno, no ganaríamos nada. Se hace algo más complejo donde se reemplaza con números de puertos. ¿Sí? O sea, se usan los puertos TCP y UDP para poder, digamos, reemplazar digamos, asignar varias direcciones privadas a una única dirección pública. Entonces ahí sí ganamos espacio de direccionamiento. Pero bueno, ese detalle lo vamos a ver más adelante. Lo que les tiene que quedar a ustedes ahora es esto de que hay una traducción de direcciones de privadas a públicas, cosa de que puedan navegar por Internet. Porque el tráfico público, si aparece un paquete porque se puso a propósito por un error de configuración, un paquete con direcciones IP de destino o origen privados,
Dando vuelta por los proveedores de Internet, automáticamente el primero que lo encuentre lo va a descartar. Eso asegúrenselo, es así. ¿Está bien? Porque están todos programados de esa manera para evitar cualquier problema. Imagínense si hay paquetes, hay tráfico con IPs privadas que se pueden duplicar, las redes empiezan a ser un caos, porque no saben para dónde mandar ese tráfico. Porque puede haber un montón de puntos donde esté entrando tráfico privado, entonces generaría un desmadre en la red en la red de los proveedores de Internet. O sea, una cosa bastante importante y caótica. Bien. Entonces, eso es un poco el tema de la definición de direcciones privadas y públicas. Después hay algunos bloques de direcciones IPv4, digamos, otra clasificación de direcciones IPv4, aparte de públicas y privadas, que tienen usos especiales. Algunos son las direcciones de loopback, que esto lo voy a pasar muy rápido, como les digo, para que ustedes lo lean, pero las direcciones de loopback son direcciones especiales, digamos, el rango de la 127/8, que en realidad no son para, digamos, direccionar un equipo en particular, sino que todos los equipos hacen referencia a sí mismos, ¿está bien? Con este rango de direcciones. De hecho, ustedes van, como muestra acá, si hacen un ping en sus máquinas a la 127.1, le va a responder, porque es como si se estuvieran haciendo ping a ustedes mismos, a su mismo equipo, ¿está bien? Por eso se llama de loopback. Ojo que no es lo mismo que las interfaces de loopback. También más adelante van a ver que existen en los routers y en los switch, pueden configurar interfaces loopback. Las interfaces loopback son interfaces virtuales, podríamos decir. Son interfaces que no son interfaces físicas, no son puertos reales, pero se utilizan para un montón de cuestiones de configuración internas. Esto no es lo mismo, estos son rango de direcciones IP que se denominan direcciones de loopback. Y como les digo, es del 127/8. Y hace referencia a el mismo stack de protocolos que está corriendo en el equipo que ustedes están configurando. ¿Sí? Bien. Bueno, esto de direccionamiento con clase lo vamos a pasar un poquito por alto ahora. Vamos a ir a esto de las... Ah, bueno, estos son ¿te acuerdan cuando le dije un ratito el tema de quién distribuye las direcciones IPv4 públicas a nivel mundial? Bueno, como les dije, es el IANA, ¿sí? Es el organismo central que administra a nivel mundial las direcciones IP públicas, las va repartiendo de a bloques a los organismos que están separados en forma más o menos continental, ¿no? Que son el ARIN, el LACNIC, que es de Latinoamérica. ¿Ven? Estos son los nombres de cada una de las asociaciones hijas, digamos, de IANA, que administran, entre otras cosas, pues administran un montón de cosas, digamos, relacionadas siempre con el comportamiento de Internet. Puntualmente lo que estamos viendo nosotros, administran el espacio de direccionamiento IPv4 en cada uno de los continentes. A su vez, cada país y cada organismo, está bien, por ejemplo, un proveedor de Internet en Argentina quiere, digamos, a sus clientes darles direcciones IP públicas, entonces lo que tiene que hacer es consultar al NACNIC que le dé un bloque de determinado tamaño, ¿sí? Hay distintos tamaños de bloques. Obviamente esto tiene un costo, es una licencia, no es que uno, digamos, puede ir cualquiera a pedir dirección IPv4 alegremente, sino que lo que hay que hacer es todo un trámite bastante engorroso, digamos, y justificando que ustedes son proveedores de Internet y demás, una serie de requisitos para poder pedir un bloque de determinado tamaño de dirección IPv4. Esa petición de los proveedores de Internet para pedir grupos de dirección IPv4 es lo que les comenté ya desde el año 2015, si mal recuerdo, se agotó. O sea, ya no existen más bloques de direcciones IPv4 disponibles en estos organismos continentales para que ustedes puedan solicitar bloques de direcciones IPv4. ¿Sí? Ya lo tienen. Lo que sí puede haber es que en cada lugar haya empresas de proveedores de Internet que tienen en sus manos un montón de direcciones IPv4 que todavía no están utilizando, no se las asignaron a ningún cliente, pero los tienen ellos en su poder reservados. ¿Sí? Tal vez algunas empresas liberan bloques raramente, de vez en cuando, pero lo normal es que no. Lo normal es que ya está todo asignado. Por eso es que, como habrán visto cuando hablaron de IPv6, parte del motivo principal, ¿no? Entre otras cosas, por el cual surge IPv6 es justamente este, ¿no? Que se agotaran las direcciones IPv4, entonces surge un nuevo esquema de direccionamiento con 128 bits en lugar de 32. Tenemos una cantidad gigante de direcciones IPv6 disponibles para evitar que suceda esto, ¿no? Que existan direcciones privadas, públicas, que no sean enrutables, que nos encontremos con situaciones donde nos quedamos sin direcciones para enrutar en Internet. Bien, todos los ejercicios que hay en el capítulo 11 yo les recomiendo que los hagan desde ya, no lo vamos a hacer ahora, pero vayan practicando
todos los packet tracer, la división, todo lo que vamos a ver hoy, vayan practicándolo porque, como les digo, requiere de mucha práctica. Igual nos va a llevar un par de clases, o sea, esta y la próxima también. Bien, salteando esto, vamos a hablar del tema que les dije es el central, ¿no? Que es el tema de la segmentación de las redes IPv4. Bien. Bien. Bueno, como habrán visto cuando hablamos un poco en los otros capítulos de lo que es la parte de switcheo, ¿sí? Cuando vieron switching en el capítulo 7, si mal recuerdan, en un segmento de LAN, en un dominio de broadcast de capa 2, ¿sí? Nosotros tenemos justamente, de ahí viene el nombre, el dominio de broadcast, que cuando los paquetes se reenvían con la dirección de broadcast, justamente un switch se encarga de difundir ese paquete, ese tráfico, hacia todo el resto de las bocas de ese switch, todo el dominio de LAN, excepto en la boca en la cual se originó, ¿no? Del cual ingresó el tráfico, pero básicamente es un tráfico de broadcast, es decir, que va hacia todos los dispositivos de la red, ¿sí? Hasta ahí parece algo normal, es parte del funcionamiento, pero imagínense ahora ustedes que tienen una red, no con 4, 5, 6 routers, ¿sí? Perdón, 4, 5, 6 equipos, sino que tienen una red con miles de usuarios. ¿Está bien? Una red local que tiene muchísimos usuarios. Entonces ahí es donde se empieza a poner complicada la cosa, porque al querer tener, como dice acá, poner 400 usuarios, cada uno está generando un montón de tipos de tráfico, ¿sí? Protocolos de capa 7 y más abajo también, que constantemente, por un motivo o por otro, están generando tráfico de broadcast. Entonces, ahí es donde el tráfico de broadcast nos empieza a complicar el uso de los vínculos de la red. Realmente se torna algo muy pesado, al punto de que la red empieza a funcionar mal. También porque la mayoría del tráfico que va corriendo es tráfico de broadcast que se está masando a todos los equipos de la red. Entonces, ese es el motivo principal por el cual necesitamos tener redes separadas, o sea, segmentar las distintas redes LAN para que no sea toda una gran LAN, justamente, un dominio de capa 2 completo, y todos los equipos se ven contra todos y todos distribuyen. Uno es el motivo principal, podríamos decir, es ese, es el tema de tener mucho tráfico de broadcast saturando los enlaces. Por otro lado, también está el tema seguridad. Imagínense que si nosotros tuviéramos todos los equipos, miles y miles de equipos, incluso si hablamos de Internet, millones de equipos, ¿no? Conectados entre sí, todos en capa 2, no solo la red no aguantaría el tráfico de broadcast, sino también sería muy inseguro, porque cualquier paquete de broadcast que genera un equipo llega a todos los demás. En una red chica, controlada, en nuestras casas, no es problema. ¿Está bien? Pero una red de gran tamaño, ya empezamos a mezclarnos con nuestros vecinos o un país entero, sería una locura, ¿no? Porque ese tráfico es vulnerable, o sea, finalmente está siendo escuchado de alguna manera por otros. Si bien hay protocolos de encriptación y es complejo y demás, hay un montón de protocolos que son más inseguros y que ese tráfico en definitiva está llegando gratis hacia otra persona que pueda estar escuchándolo. Entonces, realmente no es algo escalable, esta estructura de red de capa 2. Por eso es que surge la necesidad de dividir las redes a nivel de capa 3, es decir, tener distintas redes, valga el nombre, ¿no? No toda una misma LAN, no toda una única red a nivel de IP, sino distintas redes a nivel de IP. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a dividir, ¿no? Las redes, que ya vimos, se separan a través de un router. O sea, justamente el router, la función que cumple es que en cada uno de sus interfaces, en cada una de sus puertos, un router tiene redes distintas, redes IP distintas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a aprender hoy es justamente a dividir en redes. Es decir, cada red es una LAN diferente y cada red tiene justamente una red, lo que estuvieron viendo en las clases pasadas, justamente, direccionamiento IP, perdón, direccionamiento IP distinto, separado uno del otro. Son dominios de broadcast, ¿sí? Dominios de broadcast diferentes. ¿Se entiende? Tanto a nivel de capa 2 como a nivel de capa 3. ¿Sí? Cuando genera un tráfico con una dirección IP de broadcast, esa dirección IP de broadcast se traduce obviamente a una dirección de capa 2 de broadcast para poder viajar sobre el medio físico y finalmente va a llegar a un router. Y ese router no va a retransmitir hacia sus otras redes, porque son justamente redes diferentes, ese tráfico de broadcast, sino que va a quedar, digamos, sobre esa interfase hacia adentro.
¿Se entiende? O sea, estos 200 usuarios que se ven acá se van a comunicar entre sí y el broadcast o el tráfico de broadcast entre ellos se van a ver todos contra todos, le va a llegar a los 200 usuarios. Pero el tráfico de broadcast que se genera en la LAN 1 no va a atravesar la interfase gigabit 00 del router 1. ¿Sí? Va a llegar hasta el router y ahí va a morir. El router no va a permitir que ese tráfico de broadcast pase hacia sus otros puertos, hacia Internet en este caso o a la LAN 2. Y lo mismo al camino inverso, ¿no? Esa es la idea de la segmentación de redes. O sea, es por eso que se crea esta división de redes. Bueno, acá explica un poco eso de eh, los motivos para segmentar redes, ¿no? No solo está el tema de broadcast, sino bueno, puede ser una cuestión administrativa. Hay un montón de cuestiones de funcionalidad, de seguridad y demás que permite tener una administración mucho más compleja y mucho más compleja en el buen sentido, ¿no? O sea, y en el mal sentido también es más complicado, pero a la vez nos da una flexibilidad y permite particionar el tráfico de acuerdo a su uso o a su destinatario o a cuestiones de seguridad que nos permiten organizarnos mejor, ¿no? Organizar mejor todas las redes en general. Lo único que rechaza el router es el tráfico de broadcast, ¿no? El de unicast lo deja pasar tranquilamente. El tráfico unicast lo va a dejar pasar, ya vamos a ver cuando viene enrutamiento, lo va a dejar pasar de acuerdo a su tabla de enrutamiento, que se llama justamente. O sea, es lo que va a hacer el router. El router va a decir, bueno, si un tráfico que se genera en esta red LAN, ¿no? Que tiene la dirección 10.0.1.0/24, si hay tráfico que se origina en esta red que tiene en destino otra red, por ejemplo la LAN 3 o la LAN 2 o alguna red por fuera que está por internet, entonces el router va a dejar pasar ese tráfico y lo va a reenviar solo a la red que corresponde. No lo reenvía justamente, no genera un broker, no lo manda a todos, lo manda a quien corresponda, según su tabla de enrutamiento. Claro, solo Esa es rechaza la, cuando tiene dirección de destino de broadcast. Rechaza el pero router. exactamente, pero el tráfico de broadcast no va a pasar nunca a través de un router. Porque justamente es un tráfico de broadcast, es un tráfico genérico, no es para todos los hosts a nivel de la red, pero no para otras redes. ¿Sí? Por eso es que se dice que un router divide dominio de broadcast, separa los dominios de broadcast. ¿Está bien? Porque si esto fuera un switch, entonces un broadcast que se genera acá va a atravesar todas las redes. Y se van a ver, ese tráfico de broadcast va a llegar a todos los dispositivos. ¿Sí? Entonces, justamente al poner un router acá, lo que cortamos es ese tráfico de broadcast innecesario, porque a nosotros, como administradores de esta red, no nos interesa que el tráfico de broadcast de esta LAN 1 llegue a la LAN 3, porque son dos cosas diferentes. Tal vez sea una LAN de host, como dice acá, estos son una LAN que hay servidores, entonces los protocolos que se comunican entre los hosts no tienen por qué andar llegando a los servidores, no tienen por qué comunicarse directamente con los servidores. Sí van a poder comunicarse a nivel de IP, se van a poder comunicar, pero por ejemplo, si yo acá estoy haciendo un proceso de ARP, hay una máquina que quiere saber comunicarse con otro y ejecuta un broadcast de ARP para preguntar quién tiene esa dirección IP, no lo va a ir a preguntar hasta los servidores porque no le interesa saber. ¿Se entiende? Como les digo, una cuestión también de funcionalidad, cuestión de seguridad, una cuestión de organización. Hay un montón de motivos por el cual hacer esta segmentación de redes. ¿Sí? Ahora, Router, sí. y el router nunca puede dejar pasar un broadcast, ni aunque esté mal configurado, o sea, es algo nativo, ¿no? Bueno, después hay excepciones a la regla. Yo ahora estoy haciendo la regla, después cuando esto se entienda bien, se procese y demás, van a ver que hay excepciones a la regla. Hay maneras de lograr que el broadcast pase, no todos los broadcasts y así nomás, digamos, no que funcione como un switch, pero sí hay ciertas condiciones que nos va a permitir hacer pasar un broadcast. Doy un ejemplo y después olvídense de esto porque no quiero que se compliquen, digamos, pero más a futuro se va a entender mejor. Por ejemplo, hace un ratito hablamos de DHCP, del protocolo que nos da direcciones IP. Bueno, DHCP es un protocolo que en un momento cuando la PC o un equipo se quiere conectar a la red y obtener su dirección IP, como no tiene dirección IP ni sabe a quién preguntarle, manda una solicitud de DHCP con un broadcast. Bueno, DHCP permite que nosotros tengamos, por ejemplo, acá los hosts, los equipos, y el servidor de DHCP puede que esté de este lado, en otra LAN. Entonces, el broadcast de los clientes que quieren dirección IP tendría que de alguna forma atravesar el router. Entonces, ahí hay un mecanismo que permite que, configurando el router de cierta manera, esas solicitudes pasen de largo y lleguen hasta el servidor de HCP y después vuelvan, y esos equipos puedan obtener su dirección IP. Esa es una de las tantas situaciones muy particulares donde por algún motivo vamos a querer que pasen de largo
los broadcasts, pero no va a pasar cualquier broadcast de cualquier manera hacia todas las interfaces, va a pasar los broadcasts que vengan de acá hacia esta otra interfase, hacia una IP específica, bien detallado, digamos. ¿Para qué? Para evitar que esto se transforme en un switch y pase todo el broadcast y haga un desastre, ¿no? Que es lo que no queremos. ¿Se entiende? Pero eso es, o sea, me estoy adelantando mucho, estamos haciendo la excepción de la excepción de la regla. La regla es que en principio el router, y grábenselo a fuego, el router divide dominios de broadcast. ¿Sí? Como el switch divide dominio de colisiones, porque acuérdense que esto es un cable Ethernet, un dominio de colisiones, acá el tráfico puede ir y volver y colisionar, digamos, si no fuera, hoy por hoy los cables UTP son bidireccionales, entonces no hay colisiones. Pero antiguamente acá podríamos poner un hub, por ejemplo, y el hub sí es un dominio de broadcast, perdón, un dominio de colisiones único, donde todos los equipos que se conectan a un hub ponen las señales al mismo tiempo y puede haber colisiones. Un switch con cada uno de sus puertos hace una división del dominio de colisiones, ¿sí? O sea, divide la capa física, podríamos decir. Bueno, si nos vamos una capa más arriba, el router, como es de capa 3, divide dominios de capa 2, que son los dominios de broadcast. ¿Se entiende? Es una Se entiende, analogía, se digamos. entiende. El switch es al hub lo que el router es al switch. ¿Se entiende? Está en una capa más arriba, entonces divide lo que está en la capa de más abajo. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces? O sea, estos ya saben que el router, como les dije, divide dominios de broadcast y cada pata del router o cada interfaz del router representa una red diferente. Ahora, ¿qué es esto de las redes diferentes? Porque eso es lo que todavía no dijimos cómo hacerlo. Bueno, vamos a hablar en el próximo capítulo. Que es la división de subredes, que este es lo que le digo, es el tema central, centralísimo de este curso, podríamos decir. La parte de CCNA, la parte de Cisco, esto es lo más importante, es lo que más le erran, ¿sí? Porque no es un concepto solo teórico y listo, no es un puerto, no es un protocolo que se olvidaron. Con esto arranca el examen final y lo tienen que saber hacer bien. Los quiero asustar para que todos lleguen al final y lo sepan hacer bien. Van a ver que es una pavada, pero hay que saber hacerlo. Bien, bueno, ¿qué implica dividir una red? Nosotros hasta ahora vimos las direcciones IP alegremente, digamos, como vamos a tomar este ejemplo, ¿no? Una dirección IP y una máscara de subred. Me imagino que les comunicaron, digamos, que esto, ¿qué implica? La dirección de la máscara de subred, ¿sí? Nosotros vamos a ver la dirección IP, los 32 bits, y después van a ver siempre acompañada una máscara de subred. ¿Qué nos está diciendo esa máscara de subred? Nos está diciendo qué parte de la dirección IP es la parte de red y qué parte de la dirección IP es lo que se llama porción o parte de host. ¿Sí? La parte de la dirección IP, que es la dirección de red, ¿sí? Los bits, que son la parte de red, es la parte compartida por todos los equipos que están dentro de la misma LAN, dentro del mismo segmento de broadcast. ¿Sí? Deberían, ¿no? Para que se comuniquen de forma correcta, todos los equipos que están en una misma LAN deberían tener la misma. Perdón. Deberían tener la misma máscara. ¿Sí? Esperen que voy a llegar al punto donde estaba el dibujito. Esto que habíamos visto acá. O sea, todos estos equipos, por ejemplo, dentro del mismo dominio de broadcast, acá son todos switch, ¿no? Imagínense que hay equipos conectados atrás, estos 200 usuarios, justamente lo que dice acá no es casualidad, tienen que tener la misma porción de red. Eso permite, ¿sí? ¿Qué va a permitir eso? Que una dirección, un paquete de broadcast de IP llegue a todos esos equipos por igual, porque están justamente dentro del mismo dominio de broadcast. ¿Se entiende? Y la porción de host, es decir, el resto de los bits que están, digamos, en la última parte, por fuera de lo que indica la máscara, ¿se entiende? Esos bits son los que pueden ir variando y para identificar cada uno de los hosts. Es decir, supónganse, tenemos una red que es 10.000/8. ¿Qué nos está diciendo este /8? Que los primeros 8 bits, siempre contando de izquierda a derecha, ¿no? Los 8 bits más significativos, que son estos, 10 son los primeros, acuérdense, cada uno de estos puntos es un octeto. Estos primeros 8 bits están fijos, esta es la parte de red, y estos últimos 3 octetos es la parte de host. Cada uno de los hosts de nuestra red, de nuestro dominio de broadcast, va a tener un número diferente en la parte de host.
mientras que todos van a compartir la misma porción de red. Profe, ¿Sí? perdón, en el anterior no dividía redes cambiando el número de la porción de host El anterior, cuando ¿cuál hacía sería? la división. ¿Cómo? ¿En qué parte? ¿En el otro punto que El estábamos viendo anterior, antes? sí, cuando hacía la división en las dos redes con el router en el medio. No, fíjate que, mira, ¿qué pasa acá? Acá es otro ejemplo, justamente. Acá que está diciendo 172.16.00/24. Acá te está diciendo que la parte de red son los primeros 24 bits, es decir, los primeros 3 octetos hasta este punto. Y de acá, de este punto para allá, los últimos 8 bits son los hosts. Entonces, tenemos que todos los 200 usuarios que va a haber acá van a tener todas sus direcciones IP van a empezar con 172.16.0, mientras que los de la LAN 2 van a empezar con 172.16.1, ¿sí? Porque estos 24 bits están fijos, entonces nadie más los puede tener. Por eso son dos redes distintas, porque una es 172.16.0 y la otra es 172.16.1. La parte de host es lo que viene después de estos 24 hosts, de estos 24 bits. ¿Sí? Sí, no sé si respondí tu pregunta. Pero Sí, no sé si termino de entender. O sea, el 172 ahí me marca la red. Y los otros 3 bits, los otros 3 bytes, perdón, es el número del host en la red. no, no. La parte de red son los primeros 24 bits, o los primeros 3 bytes, como bien decís vos, los primeros 3 octetos. No, está bien, yo lo estaba leyendo al revés. Claro, siempre es de izquierda a derecha, de más Claro, significativo ahora a sí. menos significativo. Los primeros 24 bits serían hasta este punto, antes del cero que está marcado en rojo. Por eso es que está variando con distinta porción de red, son redes diferentes. Por eso esto es una red y esta es otra red. ¿Se entiende? Ahora sí, perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, las redes siempre va a estar dada, digamos, que va a indicar el tamaño de la red. Justamente el largo de la máscara de su red. ¿Sí? Acuérdense que la máscara de su red se puede escribir de esta forma, digamos, como una dirección IP, que no es una dirección IP, pero son con 32 bits y siempre te va a indicar qué bits están en 1, ¿sí? Pasado a binario, pasado a decimal. O bien se puede indicar con longitud de prefijo de esta manera, ¿no? /8, /16. Las dos formas la tienen que manejar y saber hacerla bien. Pero están diciendo exactamente lo mismo, de dos maneras diferentes. Entonces, fíjense acá. ¿Sí? Acá está dando ejemplos de divisiones de red o redes con distinta cantidad de bits. ¿Sí? Justo en la división del octeto, que estos son los casos fáciles, ¿no? Acá tenemos, fíjense, porción de red, los primeros 8 bits, /8, que significa que si lo traducimos a máscara de subred, sería un 255.0.0.0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban los 8 primeros bits en 1, entonces termina quedando un 255 en el primer octeto. ¿Qué significa? Si tomamos los 32 bits de la dirección de red, de la dirección IP completa, perdón, vamos a tener todos los bits del primer octeto en 1. ¿Sí? O sea, estamos hablando de la máscara siempre, no de la dirección IP de los hosts. La máscara de su red tiene todos los primeros bits en 1, que son este 255, y el resto en 0, que marca la parte de host, es decir, lo que puede ir variando. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos esta red, una red cualquiera, /8, ¿sí? ¿Cuántas direcciones de host posibles podemos tener? O sea, haciendo variar todos estos bits. Estos bits están fijos, ¿sí? ¿Cuántas direcciones de host podemos tener? Bueno, 2 elevado a la 24, ¿sí? Porque son este octeto y este octeto pueden ir variando. Entonces tenemos 24 bits para jugar, 2 elevado a la 24 te da, esta dirección son 16.777.214 direcciones de host posibles, ¿sí? Ahora, si tomamos un /16, ya tomamos otro octeto más fijo, entonces ahí está, la porción de red son 16 bits y la porción de host son otros 16. Entonces tenemos mucho menos, tenemos 2 a la 16 direcciones de host posibles, ¿sí? Por cada red. Entonces cada red va a tener 65.534. Y así sucesivamente. O sea, nosotros podemos ir poniendo la máscara libremente para obtener cada vez más cantidades de redes o más cantidades de hosts. ¿Sí?
acá vamos a ver el ejemplo que les estaba mostrando. Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros tomamos una red, ¿sí? Nos dan un espacio de direcciones, nos dan la de red 10.0.0.0.8, ¿sí? Y nos dicen, o nosotros como administrador de la red, necesitamos dividirla en redes barra 16. ¿Sí? Después vemos por qué barra 16 u otro valor. Puede ser cualquiera, ¿está bien? Ahora estamos usando esto que son los ejemplos más sencillos, pero no tiene que ser un valor, esto no tiene un motivo. El motivo de esto es acomodar la cantidad de hosts dentro de la red, y ahora vamos a ver también cómo es eso. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer es dividir una cierta cantidad de direcciones IP en redes más chicas. ¿Sí? Y cada una de esas redes, como les dije antes, va a ser un dominio de broadcast separado. Entonces tenemos, por ejemplo, la red 10.0, o sea, tomamos un barra 8 y decimos vamos a dividirlo o subdividirlo en redes barra 16. Es decir, que van a tener 16 bits fijos para la parte de red y otros 16 bits para jugar, para que vayan variando y nos dé direcciones individuales a cada uno de los hosts dentro de cada una de las redes. Entonces, la primera red va a ser la 10.0 barra 16. La segunda red va a ser la 10.1 barra 16. La segunda red, la tercera red, 10.2. ¿Se entiende lo que está pasando? Estamos haciendo que los 16 bits iniciales vayan variando y nos creen redes diferentes. Cada una de estas es una red diferente. Y dentro de cada una de esas redes diferentes, ¿qué tenemos? Todos haciendo variar la parte de host, ¿sí? Vamos a tener todos los hosts posibles. Por ejemplo, en la red 10.0.00 barra 16, ¿qué tenemos? La primera dirección es la 10.0.0.1. ¿Se entiende? Porque fíjense que está fija la parte de red, que está en negrita, y lo que voy variando son los últimos dos octetos, hasta llegar a la última dirección, que es la 10.0.255.254. La última dirección de host, porque hay una dirección más que es esta, la 10.0.255.255, no 254. ¿Por qué esta es una dirección que está aparte y no la pone como una dirección de host? ¿Qué dirección es esta? La última dirección de la La de red. Broadcast. La de La de Broadcast. broadcast, exactamente. La de broadcast. Que no se puede asignar a un host. No se puede asignar a un equipo. Lo mismo que tampoco se puede asignar esta dirección, la dirección de red. ¿Se entiende? ¿Esto ya lo vieron con Vero? ¿O con Renzo? No, no, no. Bien. Pero está muy bien. Esa dirección es la dirección de broadcast. Es decir, cuando yo envíe dentro de una red LAN, ¿no? Todos mis equipos, dentro de una única LAN que yo le asigne esta red barra 16, la 10.0 barra 16, todos los hosts van a tener que tener alguna dirección IP dentro de este rango, de la 10.0.0.1 a la 10.0.255.254. ¿Sí? Y tengo 2 a la 16 direcciones posibles. En realidad tengo 2 a la 16 menos, que son 65.000 y pico, las que vimos acá arriba, ¿sí? 65.534, ¿sí? Porque estamos variando estos 16 bits para crear distintas direcciones. Es 65.534 menos 2. ¿Por qué dos direcciones no puedo usar? Porque son estas dos, la de broadcast y la de red. Yo en estas combinaciones posibles, variando estos bits, estos 16 bits, no estoy contando que son todos unos o todos ceros, esas dos direcciones no las puedo usar para dárselo a un host. Entonces siempre el número de direcciones posibles utilizables, se denominan direcciones utilizables porque son las que vas a utilizar para host, es 2 a la n, donde n es el número de bits de la parte de host, menos 2. ¿Sí? Eso también está mencionado un poco más abajo. Pero en definitiva, esa es la idea. ¿Sí? Jugar con la parte de red y la parte de host para crear distintas redes, ¿sí? Y distinta cantidad de host en cada red. En este caso está el ejemplo haciendo una división en subredes de una red 10.0.0/8. Esta es la red grande que tenemos disponible nosotros porque nos la dio el proveedor, porque nos la dijo el ejercicio, por lo que fuera. Tenemos una red grande y la vamos a dividir en varias redes más pequeñas y cada red va a tener una X cantidad de hosts. En este caso, como hacemos redes barra 16, tenemos otros 16 bits para crear hosts. ¿Sí? Fíjense que cada una de estas es una red diferente.
Está la 10.0, está la 10.1, está la 10.2. Se repite el esquema, siempre con la misma cantidad de hosts en cada una, en este caso. Cuando nosotros queremos tráfico que va dirigido a la dirección de broadcast, de IP de broadcast, ¿sí? Si nosotros tenemos un host, por ejemplo el 10.0.0.1, genera un cierto tráfico y lo envía a la dirección IPv4 10.0.255.255, esta dirección IP va a hacer que el tráfico llegue a todas las direcciones IP de la red local. ¿Se entiende? Va dirigido y va a llegar a todas las... O sea, esta dirección IP se va a traducir en una dirección de broadcast de capa 2 y va a llegar efectivamente a todos los equipos de la LAN local. Pero cuando llegue al router, esta dirección de broadcast, el router la va a descartar. Más bien dicho, la va a aceptar, la va a leer, pero no la va a dejar pasar hacia otras redes. Porque esta dirección de broadcast no tiene nada que ver con esta red o con esta red o con esta otra red. Cada red tiene su propia dirección de broadcast y son, como les dije, redes separadas. Son redes diferentes a nivel de capa 3. ¿Se entiende? Después el router va a permitir que una se comunique con la otra, pero el tráfico de broadcast no va a pasar. ¿Se entendió? Sí, una pregunta. Sí. Cuando tenemos que asignar direcciones de su red, ¿las tenemos que cargar manualmente o también tenemos un protocolo que nos las asigna? Las de su No. red. El protocolo de HCP Sí. lo único que hace es repartir direcciones IP. Por eso no me quería meter con el tema para no complicarlo, ¿no? Pero contestando tu pregunta muy levemente, DHCP se encarga de repartir direcciones de una red en particular, o se puede configurar para varias también, pero en definitiva, vos al protocolo de HCP, en algún momento hay que decirle cuál es la máscara, cuál es la red que va a repartir. Es decir, vos le podés decir a DHCP que le vas a hacer esta red con barra 16, o con barra 5, o con barra 22, o con barra lo que fuera, y entonces automáticamente se va a dar cuenta de qué porción es la porción de host y va a crear direcciones de host automáticamente y dársela a los equipos. Esa es la función de DHCP, pero no es la función de DHCP dividir en sus redes. Vos como administrador de la red tenés que dividir y vas a decidir si querés usar una máscara barra 16, una máscara más grande, una máscara más chica. ¿Sí? Perfecto. Y ahora Perfecto. vamos a ver de qué depende de eso. Dependiendo de la máscara, el protocolo se da cuenta de qué dirección me asigna. Exactamente, exactamente. Fíjense, acá estamos dividiendo la red 10.8 en subredes más pequeñas con barra 16. Pero podríamos hacer otra división de subredes, por ejemplo, la que está planteada acá. Una red 10.0.0 barra 8, la misma red grande que teníamos al principio, pero dividirla en redes barra 24. Son redes más pequeñas. Fíjense que ahora tenemos los 3 primeros octetos fijos como porción de red y tenemos el último octeto nada más para direcciones de host. ¿Sí? Entonces fíjense que yo al tener más bits, ahora tengo 24 bits en la parte de red, puedo crear ¿cuántas redes diferentes? 65.536 redes. ¿Sí? Porque esa es la cantidad de combinaciones posibles que yo tengo con 24 bits. Puedo crear 65.000 redes, 65.536 redes distintas, y en cada red, en cada una de estas redes, la 0, la 1, la 2, hasta llegar hasta acá, voy a tener 254 hosts dentro de cada red. Fíjense que comparativamente con antes, se entiende, yo antes tenía menos redes, porque tenía menos bits, tenía 16 y 16, tenía menos cantidad de redes posible, ¿sí? Pero tenía muchísimos más hosts por cada red. Ahora, al tomar más bits de la dirección IP para crear redes, puedo crear muchas más redes, pero muchos menos hosts en cada red. ¿Se entiende? O sea, yo siempre tengo 32 bits en mi dirección IP. No puedo inventar nada más que eso. Si yo tomo más bits para la parte de red, puedo crear más redes. Si tomo más bits para la parte de host, puedo tener más hosts por cada red. Pero digamos, es un compromiso. O tomo más bits y le saco. O sea, si tomo más redes, tengo menos hosts por redes. Si tomo más bits para host, tengo más hosts, pero menos redes. ¿Entiende? ¿Eso de qué depende? Y ahí se van dando cuenta de cuál es el quid de la cuestión acá. La cuestión es decir, bueno, yo ¿para qué necesito hacer mi división de redes? Si yo tengo esta red y quiero necesito tener muchos usuarios por cada red, bueno, voy a tener que hacer una división con una máscara más chica. Ahora, si yo lo que quiero tener es muchas redes diferentes y en cada una tener pocos hosts, entonces tengo que usar una máscara claramente más grande.
o más larga. ¿Se entiende? Disculpen. Entonces, esa es la idea de la subdivisión de redes. Crear dominios de broca separados y vamos a ir ajustando la máscara dependiendo de cuántos hosts o cuántas redes queramos crear. ¿Sí? Esta elección, estos son dos ejemplos nada más, que dividimos en redes con barra 16 o con un barra 24, ¿no? Estamos justo, como dice acá la currícula, en el límite del octeto. Eso no quiere decir que sea siempre sea de esa manera. De hecho, es la forma más, es muy restringido. ¿Sí? Nosotros las longitudes de las máscaras de subred las podemos poner donde nosotros consideremos adecuado. ¿Sí? Y como dice acá, dentro del octeto. Tampoco, o sea, no tiene que ser dentro del último octeto tampoco. Nosotros podemos hacer la longitud y la máscara del largo que a nosotros nos parezca útil. Podemos hacer un barra 20, un barra 10, un barra 11, un barra 12, un barra lo que ustedes quieran. En este caso estamos hablando de máscaras que son más largas que barra 24, o sea, estamos teniendo la porción de red de 24 bits o más. Barra 25, barra 26, barra 27. Fíjense que lo que va cambiando siempre es lo mismo, es la porción de red, los 24 bits, acá es barra 25, entonces toma prestado un bit más del último octeto y quedan los últimos 7 bits para hacer la parte de host. Si hacemos un barra 26, lo mismo, tomamos los primeros 26 bits como parte de red y los últimos 6 como porción de host. ¿Sí? Y fíjense cómo a medida que tomamos más cantidad, cada vez que tomamos un bit más, justamente como son binarios, cada vez que tomamos un bit más, se duplica la cantidad de redes y se corta a la mitad la cantidad de hosts. Lo mismo si vamos para el otro lado. Si acá, o sea, uno lo puede ver para el lado que quiera, ¿no? Acá estamos tomando cada vez más cantidad de direcciones de bits para la porción de red, o podemos ir para atrás y decimos, bueno, tomamos cada vez más bits para la porción de host. ¿Sí? Podemos subir o bajar en esta tabla, digamos. Lo importante es que ustedes tengan en claro que la máscara siempre indica cuántos bits son de red, cuántos bits quedan, el resto para llegar a los 32 bits de la dirección IPv4 son de porción de host. La parte de red siempre está fija para una misma red, valga la redundancia. Todos los hosts de esa red tienen la misma porción de red en su dirección IP y la parte de host es la que va variando de cada equipo en cada equipo. Y todos tienen que tener direcciones IP diferentes, lógicamente. Si dentro de una misma LAN tenemos dos equipos con la misma IP, se genera un conflicto porque no se sabe para quién va el tráfico, ¿no? ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Bueno, les recomiendo que vean estos videos, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes van a calcular cuántas direcciones, o sea, a partir de la máscara, ejercicio típico, calcule cuántas, nosotros damos una red, digamos, damos esta red, por ejemplo, o esta, bueno, ¿cuántos hosts puede contener esta red barra 24? ¿Cuál es la dirección de la red? ¿Cuál es la dirección de broadcast? ¿Cuál es la dirección IP del primer host? ¿Y cuál es la dirección IP del último host? ¿Sí? Bueno, es muy sencillo. Ustedes que dicen, bueno, es una máscara barra 24, entonces los primeros 24 bits son fijos. ¿Sí? Los primeros 24 bits de la máscara van a estar todo en 1, quiere decir que estos primeros 24 bits de la dirección IP son fijos. La red, ¿cómo empieza? Haciendo siempre todos los bits indicados en la máscara en 1, o sea, se mantienen fijos, y los otros en 0. O sea, la máscara de red, perdón, la dirección IP de la dirección IP de la red, atentos, es siempre los bits fijos de la porción de red y los otros bits en 0. Así te da esto, que es la dirección de red. En este caso 10.1.2.0. ¿Sí? La dirección de broadcast, ¿cómo es? Es la dirección de red, la porción de red, perdón, toda fija, y el resto de los bits, que son la porción de host, en 1. Y eso te va a dar, justamente en este caso, 255, porque es todo el último octeto, todos en 1. Eso te da la dirección de broadcast de esa red. Y las direcciones de host, ¿cuáles son? Todo lo que hay entre medio de la dirección de red y la dirección de broadcast. ¿Sí? La primera, ¿cuál es? Y bueno, haciendo un bit más que la dirección de red, es la primera dirección de host utilizable, porque como les dije, la dirección de red no se puede asignar a un equipo. Entonces tienen la 10.1.2.1, es la primera dirección de host.
Y la última dirección de host, bueno, va a ser justamente la anterior a la dirección de broadcast. Anterior a 255, la 254. Acá falta un punto, no se ve, pero ahí falta un punto entre el 2 y el punto 254. ¿Sí? Como se ve acá arriba. ¿Se entiende? Bueno, vamos a seguir viendo. Acá hay un packet tracer. Les recomiendo hacerlo también para la edición de subredes. Vamos a seguir viendo otros casos. Bien, fíjense acá lo mismo. O sea, está haciendo subdivisión de redes con máscaras de, como les dije antes, pueden ser barra 16, o sea, junto en el octeto, o lo que viene después, o sea, barra 17, barra 18, barra 19, siempre lo mismo. O sea, el concepto es siempre lo mismo. Es tomar una dirección específica, una máscara, y aplicarle justamente esa división, esa porción de bits de red, y el resto son porción de bits de host que pueden ir variando. ¿Se entiende? Nosotros siempre partimos en general de una red más grande. En este caso, nosotros nos están dando, para que se entienda lo que está pasando acá en la currícula, nos están dando una red barra 16, una red grande, que nosotros tenemos que subdividir en redes más pequeñas. Entonces, la red que a nosotros nos dan es barra 16, o sea, tiene los primeros 16 bits fijos. Entonces, lo que están haciendo acá es decir, bueno, yo tengo 16 bits fijos, si voy a dividir en dos redes más, tomo un bit más. Acuérdense, por cada bit que yo tomo, duplico la cantidad de redes o la cantidad de hosts que puedo tener en cada red. Si tomo un bit más, voy a crear dos subredes, ¿sí? De la barra 16 pasé a tener, de una única red barra 16 paso a tener, con una, con una máscara barra 17 para tener dos redes de toda esta cantidad de hosts, porque es 2 elevado a la 15, ¿sí? Porque tengo 15 bits de host. Si tomo un bit más, ahora voy a tener cuatro redes con tanto host. Y así sucesivamente, por cada bit adicional que tomo de la porción de host, duplico la cantidad de redes, pero corto a la mitad la cantidad de hosts posibles. Siempre el mismo concepto. ¿Sí? Acá está un poco gráfico lo que le estoy diciendo, ¿no? Si tomo prestado un bit, ¿cuántas redes más puedo crear? ¿En cuántas redes subdivido la red que a mí me dieron? Bueno, si tomo un bit más, en 2, después en 4, después en 8, o sea, fíjense que lógicamente siempre se duplica, porque estamos hablando de numeración binaria. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Acá está haciendo siempre lo mismo. O sea, acá tienen 50 ejemplos, digamos, para que ustedes después cuando lo lean lentamente se entienda y les quede grabado el concepto. ¿Sí? Porque esto es todo el cálculo de la máscara de su red. Fíjense, acá lo que tienen que hacer es calcular en el formato binario, ¿no? O sea, pasarlo a binario cada uno de los octetos. Porque esta es una buena práctica que lo tienen que saber hacer, justamente pasar a binario la máscara para ustedes darse cuenta cuántos bits representan. O sea, si yo a ustedes les doy la máscara 255, 255, 128, 0, ¿cómo saben a qué equivale, a qué longitud de prefijo? Es decir, cuántos bits de la dirección IP son de red, cuántos bits son de la parte de host. ¿Sí? La única manera de hacerlo es haciendo esto, es traduciendo y colocando cuántos bits quedan en uno, ¿sí? Pasando a decimal, pasando de decimal a binario. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el 255 son 8 unos. La dirección 128, pasado a binario, es 1 seguido de 7 ceros. ¿Está bien? Y esto en 0. ¿Sí? Porque, bueno, porque eso es lo que se tiene que aprender de memoria, digamos, ¿no? De que los 8 bits nada más, no es demasiado, ¿no? El bit más significativo dentro del octeto es el 128, seguido de 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, y ahí ya tenemos el octeto completo. ¿Está bien? Entonces podemos formar con esos 8 bits los valores decimales del 0 al 255. ¿Se entiende? Por eso cada octeto puede llegar hasta 255. Eso ya lo vieron cuando estuvieron viendo la parte de numeración IPv6. Bien. Entonces, volví a lo mismo que antes. El espacio público, bueno, división de subredes. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, hasta ahora, estos ejemplos que yo estuve dando y que se muestran acá en la currícula, son todos ejemplos de
redes iguales, ¿sí? Es decir, nosotros estamos siempre agarrando una red de un cierto tamaño, por decir cualquiera, una red, por ejemplo, esta es una red /8, ¿sí? Que es 10.0.0.0.0, y la vamos a subdividir en todas sus redes iguales, es decir, de la misma cantidad de hosts cada una. En este caso nos pide dividir en un /24, y acá da todo el ejemplo de cómo se divide en /24 en, digamos, en 65.500, o sea, tenemos 2 a la 16, porque la parte de red que nosotros podemos usar son 16 bits, en realidad son 24, ¿no? Para cada una de las redes, pero si a nosotros nos están dando un /8, significa estos 8 bits los tenemos que dejar sin tocar, y después tenemos estos dos octetos para llegar al /24 completo, que podemos ir modificándolos para crear redes distintas. Y el último octeto es para la parte de host, ¿sí? Justamente el /24 nos está diciendo eso. Pero son todas redes iguales, que todas contienen la misma cantidad de hosts, 254. Nosotros, es probable que lo que queramos hacer normalmente es utilizar redes de distinto largo, ¿esté bien? De distinta cantidad de hosts. Por ejemplo, nosotros nada, una red como esta, ¿sí? Donde tenemos, nosotros somos el administrador de la red, necesitamos manejar varios routers, en cada uno hay una LAN diferente, en este caso son sucursales de una empresa, y en cada caso tenemos que utilizar distinta cantidad de direcciones. Acá hay servidores, se utilizan 40 direcciones, acá 25, acá 30, acá 10 y acá 15. Todas redes diferentes. Nosotros podríamos, y de hecho eso es lo que muestra la currícula, para el caso más sencillo, dividir en todas redes iguales. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tendríamos que hacer? Nosotros nos dan el espacio de direcciones, bueno, en este ejemplo, por ejemplo, nos dan el 172.16/22. ¿Sí? Nos dan esta red para dividir. 172.16/22. Obviamente tendremos que hacer el /22, pasarlo a binario, ¿sí? Y ver qué parte es de host y qué parte es de red. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿cuántas redes tenemos que crear? ¿Y de qué tamaño? Bueno, nosotros en principio necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 redes. Y lo que tenemos que fijar es cuál es la red. Como van a ser todas redes iguales, para el caso más fácil, necesitamos, ¿qué cosa? Ver cuál es la red que tiene mayor cantidad de hosts. En este caso es esta, ¿no? Con 40 direcciones. ¿Sí? Entonces, como necesitamos crear 40 direcciones como máximo, ¿sí? La red que va a tener más direcciones va a necesitar por lo menos de 40 direcciones, tenemos que ir a la dirección IP y ver cuál es la máscara que se ajusta para tener por lo menos 40 direcciones. ¿Sí? Eso desde ya acá está resuelto, lo tendrían que ver justamente haciendo esta transformación. Se van a dar cuenta que de la red que nos dan, la 172.16/22, fíjense, acá está traducida, está pasada a binario, ¿sí? Que esto es lo que ustedes tienen que aprender a hacerlo rápido, digamos, de alguna manera. Está la parte de red, los primeros 22 bits, ¿sí? Y después acá tenemos la parte de host, y creamos redes más pequeñas. ¿Por qué? Porque necesitamos crear redes diferentes, que son la parte en verde, fíjense, tomamos prestado 4 bits, ¿sí? Para crear la parte de red, ¿sí? Entonces se transforman en redes /26, y después los últimos 6 bits nos quedan como parte de host. ¿Sí? Entonces estamos dividiendo esta red grande que tenemos disponible en varias redes más pequeñas. ¿Por qué un /26? Bueno, porque para alojar los 40 hosts de esa red es suficiente. Con 6 bits tenemos 2 a la 6, ¿sí? Que es 64. Con 64, en realidad son 64 direcciones. Acuérdense que la de broadcast y la de red no la podemos utilizar. Entonces nos quedan 62 direcciones utilizables. Nosotros necesitamos, para el caso de mayor cantidad de hosts, acá arriba necesitamos 40, entonces nos sobran, está perfecto, no nos quedamos cortos. Vamos a tener 62 direcciones para esta red, 62 para esta, 62 para esta, 62 para esta y 62 para cada una, ¿sí? Porque estas redes son todas iguales, ¿ven? Tenemos la red 172.16.00/26,
la .64, la .128, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estas direcciones de red? Porque fíjense, lo que estamos haciendo siempre es lo mismo, es tomando la parte de red y le fuimos cambiando de a un bit, haciendo todas las combinaciones posibles de todos los bits de la parte de red. Sí, acá es la 000, después arranca con el 1, el 10, el 11 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Todas las combinaciones binarias de la parte de red nos van a dar las distintas redes. Siempre hay que traducir después de el binario a el decimal de vuelta, ¿no? O sea, cada una de estas es la traducida a decimal. Pero fíjense que todas las redes son iguales en el sentido que tienen la misma longitud de prefijo. Son todas iguales en cantidades de host que contienen. Todas contienen 62 direcciones posibles de host. Por más que después tengamos redes más grandes o más chicas. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bien. Como bien dice acá, fíjense que ustedes arrancan en la red C, o sea, pueden numerar la red como 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, pero al final lo que lo que va pasando, digamos, es que si bien acá no se muestra las redes de 7 a 13, no se muestran, dice, bueno, justamente para hacer el gráfico más corto, pero acá están todas las redes hasta llegar a la última, que fíjense que la porción de red tiene todas unos, los bits. O sea, empezamos en la 000 y terminamos en la 111. ¿Sí? Con todas las combinaciones posibles. Y en O cada sea, una de... Sí, perdón, con ese criterio, sí, no sé qué pasó. disculpame que justo me lo... Con ese criterio vos podrías llegar hasta 16 subredes de 64 usuarios máximo, de 62 usuarios máximo cada uno. Exactamente. En este ejemplo de esta división de subredes que nosotros elegimos hacer, alcanzó con eso. Tenemos 16 redes, como bien vos decís, de la 0 a la 15, y dentro de cada una de esas 16 redes tenemos 62 hosts posibles. Tenemos 64 direcciones, porque es 2 a la 6, pero cada red tiene una dirección de red y una dirección de broadcast que no se pueden asignar a equipos. Entonces nos quedan 62 direcciones utilizables. Y se van a dar cuenta porque fíjense que esta red arranca en la 0 y la próxima red arranca en la 64. O sea, la 0 y la 63 de esta red no se pueden usar. Todas las del medio, sí. ¿Qué fue lo que nos motivó a usar esta máscara y no una diferente? Bueno, justamente lo que decía el ejercicio o lo que nos planteaba el escenario, que nosotros teníamos varias sucursales con distinta cantidad de usuarios cada una, pero nosotros nos tenemos que ajustar a la más grande. Porque si hubiésemos elegido una máscara más chica, supónganse una máscara /27, ¿sí? Si hubiéramos elegido una máscara /27, entonces hubiésemos tenido un bitmap de red. Entonces hubiésemos tenido el doble de redes, en vez de tener 16, hubiésemos tenido 32 redes, pero cada red hubiese tenido la mitad de los usuarios, o la mitad de los hosts. En vez de tener 62 hosts, hubiésemos tenido 30. Digo la mitad y ahí 30. ¿Por qué 30? Porque en realidad son 32 direcciones posibles, 2 a la 5, menos 2 direcciones, broadcast, o sea, siempre pasa lo mismo, ¿no? Entonces quedan 30 direcciones disponibles por cada subred. Entonces con 30 direcciones disponibles no nos alcanzaba para cubrir la necesidad de esta sucursal. Si hubiésemos cubierto esta y las demás, pero esta no. Entonces hubiésemos hecho una mala división de subredes. ¿Se entiende? Entonces la división de subredes siempre está sujeta a cuántos hosts necesitamos en cada subred. Ahora estamos haciendo división de subredes con redes idénticas, con subredes iguales. Todas tienen siempre la misma cantidad de hosts. Ese esquema de subdivisión de subredes es válido. Esto que hicimos, este ejercicio que hicimos recién es válido, pero es poco práctico. ¿Por qué? Porque como les dije, ustedes acá tienen una cierta cantidad de direcciones IP que les dio, por ejemplo, el proveedor de Internet, les dio la 172.16/22, dijo, encárguense ustedes, yo les doy todas estas direcciones IP, ¿sí? Que son, como bien dice acá, 1022 direcciones posibles, ¿sí? Porque es 2 a la 10, son 10 bits, ¿sí? Entonces, /22, tenés 22 fijos y te quedan 10 para llegar a los 32. Tenés 10 bits, 2 elevado a la 10, menos, obviamente, la de red y la de broadcast, te da 1022 hosts. Tu proveedor de internet te dio a vos, administrador de esta empresa, 1022 direcciones posibles, 1022 direcciones utilizables.
En realidad son 1024 direcciones que te está dando, ¿no? ¿Se entiende? Porque 2 a la 10 es 1024. Esas son todas las direcciones que te digo. Pero vos podés utilizar 1022. Y vos te pusiste a dividir las direcciones en distintas redes para tus sucursales. Vos podés hacer perfectamente eso que acabamos de hacer recién, que es dividir según la misma cantidad de direcciones IP en cada red, en cada subred, ¿sí? Estaría perfecto, cumplís con los requisitos, pero no es eficiente, porque vos el día de mañana querés agregar otra subred, suponete que vos haces este esquema, es válido, cumplís con el requisito, cubrís la cantidad de hosts en cada subred, pero tenés nada más que 16 redes. ¿Qué pasa si el día de mañana vos querés agregar una sucursal más, aparte de estas 16? Te quedaste sin sucursales, no podés hacer más nada. No le podés pedir le podés pedir al proveedor y ver si te da otra red, o fuiste, digamos, quedaste en este esquema de 16 redes y nada más. Entonces, generalmente no se aplica este tipo de división. Este tipo de división de redes a ustedes se los muestra porque es el caso más fácil, donde dividimos todos por iguales, ¿sí? Pero en realidad nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, fíjense, acá finalmente está la asignación de direcciones IP para cada sitio, ¿sí? La primera red se le asignó a un... fíjense, ¿y qué es lo que está pasando también? Como yo les dije, cada interfaz de un router tiene que tener direcciones IP. O sea, este router tiene direcciones IP en esta pata para darle conectividad a los usuarios que hay en cada una de las LAN, pero a su vez la conexión punto a punto que hay entre el router y el proveedor de Internet también utiliza direcciones IP, obviamente. Y ese enlace, que tal vez tenga una dirección IP, o sea, este enlace no hay equipos, es solamente un enlace entre este router y el router del proveedor de Internet. Entonces utiliza dos direcciones IP nada más. Una para esta interfase y una interfase del otro router que está mirando para este lado. ¿Sí? Y sin embargo nosotros le tenemos que asignar una red entera, porque nuestras redes son todas de 64 direcciones, ¿sí? 62 utilizables. Entonces estamos desperdiciando direcciones, acá también estamos desperdiciando direcciones. Acá vamos a utilizar 30 direcciones, pero nuestra red es de 62. Acá vamos a utilizar 10, pero nuestra red es de 62. Estamos, digamos, dilapidando direcciones IP que acabamos de dividir, que nos dio nuestro proveedor, ¿sí? Como bien dice acá en este ejemplo, son direcciones IPv4 públicas, con lo cual peor aún, porque esas direcciones son muy valiosas, ya no hay más. O sea, nos la da nuestro proveedor y nosotros estamos desperdiciando direcciones IPv4 públicas que podría utilizar alguien más. Entonces, no se utiliza normalmente este tipo de esquemas, ¿sí? Normalmente no se utiliza. Se utiliza un esquema. Una división yo pierdo las dos direcciones, no pierdo la de Broca, la pierdo por cada vez que hago una división, pierdo la de Brocas, o sea, pierdo dos direcciones por cada subdivisión de red que hago, ¿no? La cero y la de Brocas, ¿no? Exactamente. Cada red que vos estás creando, a medida que creas mayor cantidad de redes, es como que va siendo menos eficiente la división, porque vos estás teniendo por cada red siempre dos. Entonces, si vos tenés una red que tiene, no sé, 16.500, una red barra 16 que tiene 64.535 direcciones válidas, y le sacás dos, una de broadcast y una de red, bueno, no es nada, dos direcciones en 65.000, pero después si vos empezás a crear redes cada vez más pequeñas, podés llegar hasta el límite de la red barra 30, que la red barra 30 tiene cuatro direcciones posibles, pero utilizables tienes dos nada más, porque tenés una de broadcast, una de red y tenés dos direcciones de host. Esa es la red más pequeña que vos podés crear, una red barra 30, y una, perdón, no, barra 30, La barra 30, sí. barra 30, exactamente, que tiene dos direcciones, ¿sí? Para esta red, para este vínculo, por ejemplo, entre el router y el router del proveedor de Internet, es suficiente. Podrías tener una dirección, una red barra 30, porque necesitas dos direcciones, una en cada punta. Y sin embargo, ¿sí? No lo estás cumpliendo. O sea, estás desperdiciando un montón de direcciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar otro tipo de esquema de direccionamiento. Normalmente, digamos, este ejemplo es válido, sirve, funciona, pero no es ajustado. No es ajustado a las necesidades de direcciones de host de cada subred. Uno lo está haciendo todo igual. Divide en X cantidad de subredes todas las subredes iguales. Entonces pasamos a un esquema que es un poco más evolucionado, ¿sí? Que es lo que se utiliza actualmente, que es la división por VLCM, ¿sí? O longitud de máscara subred variable.
Lo que hacemos en estos casos, justamente de máscara subred variable, es, digamos, con distintas longitudes de máscara, crear distintas redes, distintas subredes. ¿Sí? Por ejemplo, tomemos este escenario, muy similar al que estábamos viendo recién. Fíjense que cada router tiene distintos edificios, distinta cantidad de hosts conectados detrás, pero después, para vincular un router con otro, no necesitamos más que dos direcciones, una en cada punta de esa conectividad IP entre cada uno de los routers. ¿Siguen? Por eso acá dice dos hosts. No es que haya dos equipos conectados acá, sino que los equipos conectados son la interfase de un router y la siguiente. Ni más ni menos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y después, atrás de cada router, acá, digamos, en alguna de sus patas, va a haber, sí, un edificio, una entidad o algo, digamos, una cantidad, una LAN con cierta cantidad de hosts, que en este caso son totalmente diferentes, para que vaya bien el ejemplo. Entonces, en el esquema de subred básico, como le llama acá, es decir, dividir todas redes iguales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cuál es la que tiene mayor cantidad de hosts. El edificio D, en este caso, tiene 28 hosts. Entonces vamos a tener que ir a una red donde podamos dividirla, esta red madre, que es la 192.168/24, vamos a tener que subdividirla en redes más pequeñas. ¿Cuál es la red más pequeña que podemos ajustar para 28 hosts? Bueno, una con, justamente necesitamos calcular cuántos bits de host necesitamos. Entonces empezamos a probar 2, 4, 8, saltando de a 2, ¿no? De a 2 bits. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. ¿Cuántos bits vamos a necesitar? Bueno, finalmente vamos a necesitar 2 a la 5, que es 32, para poder cubrir estos 28 hosts. ¿Sí? Por lo menos esos 32. O sea, pasamos de 16 a 32. Cada vez que agregamos un bit, duplicamos la cantidad de hosts posible. Entonces vamos a necesitar 2 a la 5, 32 direcciones, de las cuales 30 son utilizables, y con eso cubrimos la necesidad de la porción más grande. Ahora bien, eso lo podemos hacer, que es lo que se está haciendo acá. Tomamos 3 bits para la red, el resto, los otros 5 para la parte de host, ¿sí? Porque nuestra red nos dieron una red /24 y la dividimos en varios grupos de 3 bits. O sea, la dividimos en 8 subredes, 2 a la 3, tomamos 3 bits, 2 a la 3, 8 redes, cada una de 32 hosts. Perdón, 30, ¿no? 32 direcciones, 30 hosts. Y así fue que creamos este esquema de subdivisión de red, que cumple con el requisito, ¿sí? Tenemos 8 redes, nosotros necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 redes en total, y todas tienen 32 hosts, 30, con lo cual es suficiente para cubrir las necesidades de cada red. Pero no es ajustado, como les decía antes, estamos desperdiciando acá 30 direcciones, acá otras 30, acá otras 30, acá 15, ¿sí? Estamos desperdiciando un montón de direcciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un esquema más ajustado. Esta es la resolución clásica, con el esquema no ajustado, ¿sí? Acá se muestran todas las direcciones que estamos desperdiciando, las 28 direcciones, porque son 30 utilizables menos las 2 que usamos, estamos desperdiciando varias direcciones. Entonces, lo que vamos a hacer con VLSM es hacer una división, o sea, varias subdivisiones de redes consecutivas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dividir el espacio de direccionamiento, en este caso, fíjense acá está en un gráfico de torta, ¿no? Las 8 redes que creamos, las 8 subredes que creamos, a partir de la red /24 creamos 8 subredes /27, y de cada red /27 vamos a tomar una subred y la vamos a volver a dividir en subredes más pequeñas. ¿En qué redes? Bueno, la menor que necesitemos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, dividimos nuestra red /28, perdón, ¿qué dije? En nuestra red /32, nuestra red /24, uy, perdón. Dividimos nuestra red /24 en estas redes, las mismas 8 redes que dijimos de 32 usuarios, que nos alcanza para cubrir estas redes de acá arriba, las LAN locales, de varios hosts cada una, y después tomamos una de esas subredes, /27, y la volvemos a subdividir, ¿sí? Y la volvemos a subdividir. ¿En qué cantidad? Bueno, la cantidad que haga falta para cubrir estas 3 redes que tienen 2 hosts. Dijimos que si tenemos 2 hosts, podemos dividir en direcciones o en redes
más pequeñas como la más ajustada, ¿no? En este caso la barra 30. ¿Sí? Porque tomamos solamente 2 bits de la parte de host. Con 2 bits podemos crear 2 a la 4 menos 2, 2 a la 4 direcciones, de las cuales una es broker, una red, nos quedan 2 direcciones de host. Suficiente, con eso ya cubrimos esta necesidad. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, ¿qué terminamos logrando? Que tenemos justamente una red mucho más ajustada. O sea, nuevamente, lo que se está haciendo acá, fíjense, vamos a seguir el cálculo, tomamos la última subred, podríamos haber tomado otra también, ¿no? Fíjense que utiliza las primeras 4 redes para asignarla a los clientes, y después le quedan 4 subredes de 30 direcciones cada una para los vínculos locales, para esos vínculos con 2 hosts. Toma una en particular, la última, porque decidió tomar esa. Nosotros decidimos, podríamos haber tomado esta, la 6, la 5, cualquiera, podríamos haber tomado la que más nos guste, y en ese caso la volvemos a subdividir otra vez. Tomamos otro bit, fíjense, tomamos otro, en este caso tomamos otros 3 bits para hacer las redes. ¿Por qué tomamos otros 3 bits? Bueno, siempre porque necesitamos nada más que 2 bits para host, con eso es suficiente. Entonces podemos crear otras 8 redes a partir de esta subred barra 27 creamos otra red, otras 8 redes barra 30. ¿Sí? Y con estas redes barra 30, ahí sí las vamos a asignar sobre los vínculos que conectan a cada router. ¿Se entiende? O sea, siempre estamos haciendo lo mismo, siempre nos están dando una red, de alguna manera, y nosotros las dividimos. Solamente que en el caso de VLCM, lo que estamos haciendo es volver a dividir las redes para poder crear redes más pequeñas que se ajusten exactamente a la cantidad de hosts que necesitamos. Acuérdense que por cada bit que tomamos, duplicamos o cortamos a la mitad, según para qué lado estemos tomando los bits, la cantidad de hosts que podemos meter. Pero siempre va a ir en múltiplos de 2, ¿sí? Porque estamos en el sistema binario, digamos. O podemos hacer una red de 2 hosts o 4, bueno, 2 hosts. Yo siempre acuérdense 2 a la n menos 2. Si tomamos 2 bits, tenemos 2 direcciones de host. Si tomamos 3 bits, tenemos 8, pero tenemos 6 direcciones de host, ¿sí? Entonces siempre podemos crear 2, 4, 8, 16, 32, 64. Cualquier número que caiga en el medio se tiene que ajustar a la máscara inmediata un poquito más grande, ¿sí? Para no quedarnos cortos de direcciones de host. Buenas tardes. ¿Se entiende el planteo? Sí. Y esa es la ventaja que tendría, es que nos permite el crecimiento, porque en definitiva las Esperamos direcciones unos están igual, minutitos a solo ver si se subdivididas. suma bien más Exactamente, y eso si lo que no, me permite a mí iniciamos. es que el esquema